Bueno, bienvenidos a Gráficos del Inversor nuevamente. Sí que es verdad que se está hablando mucho últimamente de ese riesgo o esa expectativa de que Trump o Estados Unidos reduzca su compromiso, en este caso con la OTAN, pero paralelamente ante eso, más allá de esa especulación, lo que sí se está cotizando actualmente en el mercado, como no puede ser menos, es ese plan de rearm que comentaban, ¿no? Ese plan de defensa, de inversión o mayor inversión en defensa por parte de la Unión Europea, y por eso precisamente también estamos viendo un incremento del gasto, más allá de la presión de Trump, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decimos que ya sabemos que el objetivo a priori sería pues que los países alcancen el 2% del PIB o más en defensa en los próximos años. Y es una noticia y no es nada novedoso de que Trump evidentemente metió bastante presión para ello, alegando de que el gasto en defensa, y creo que esta imagen de estatista lo refleja bastante bien, el área de la imagen derecha, el área en color azul, azul claro, explicaría justamente lo que vendría a ser el presupuesto en defensa por parte de varias regiones, y nos vamos a estar dando cuenta de que, aunque Europa ha ido incrementando el gasto en defensa a lo largo de los años, sigue siendo sustancialmente inferior a lo que vendría en este caso a ser el gasto en defensa por parte de Estados Unidos. Toda la polémica alrededor de este tema creo que la conocemos bastante bien, pero en el vídeo de hoy de Gráficos del Inversor vamos a estar hablando de varios puntos importantes que deberíamos considerar. El punto actual en el cual nos encontramos, más o menos últimos datos de 2024, casi llegábamos al 2% en su conjunto de lo que vendría a ser Europa, pero se prevé, ¿de acuerdo? Se prevé que se debería elevar como mínimo, en este caso, hasta el 3,5 para reducir un poco de dependencia de Estados Unidos en el hecho de tener pues esa postura contra Rusia en este caso, ¿no? Puntos clave del acuerdo del gasto en defensa por parte de la Unión Europea. Sí que es verdad que hemos visto que la UE propone un plan histórico de 800.000 millones de euros para reforzar precisamente la defensa europea. Paralelamente hemos visto que países miembros incrementan el gasto nacional a 326.000 millones de euros en 2024. Muchos se acercan al 2%, pero Trump presiona para el 5%, ¿no? En este caso, ¿no? En ese fondo de toda la narrativa actual. Se priorizarían adquisiciones conjuntas y producción local de equipamiento militar, esto ya lo sabemos, pero probablemente aquí es donde está el punto más importante. En países y sectores, bueno, sectores beneficiados lo vamos a hablar luego, pero sobre todo en la parte de países, porque sí que es verdad que a priori se prevé que vayan a recibir más inversión Francia, Alemania, Italia, etcétera, pero la parte importante es esta, es que actualmente Polonia dedica casi más del 4% de su PIB al gasto en defensa, pero España únicamente un 1,28. Ya sabemos cuáles van a ser los sectores clave, hablando de sectores beneficiados, luego vamos a profundizar un poquito más en esto, pero evidentemente, lo que hay que tener en cuenta de cara a Polonia es que tanto Polonia como países bálticos invierten más por la proximidad a Rusia, esto ya lo sabemos. Sin embargo, vamos a hablar de este mapa concretamente porque es un poco donde está el punto clave, el punto focal en este aspecto, ¿no? Y es que actualmente vemos a Europa dividida en gasto militar, pero con una diferencia abismal. Démonos cuenta que esto es, digamos, la proporción del PIB destinada a lo que sería gasto militar. Nos vamos a dar cuenta que países, como estamos viendo justamente a la izquierda, ¿de acuerdo? Italia, España, Bélgica, Luxemburgo, como bien señalamos, al acercarse mucho al color rojo, pues evidentemente destinan menos del 2% del PIB. Estos países van a tener que incrementarlo. Veremos el lío que tiene ahora España entre manos con el elevadísimo nivel de gasto que ya tiene en la actualidad y al que se va a sumar y cómo se va a financiar todo eso, evidentemente, ¿no? Sí que es verdad que luego vemos algunos que evidentemente se acercan al otro lado de lo que vendría a ser la medida, y estaríamos hablando tanto de Polonia como Grecia y países bálticos que estábamos diciendo anteriormente, un poquito más de cercanía a Rusia, etcétera, etcétera, pero estos superan en su conjunto el 3% del PIB. Y luego tenemos algunos que están un poco más en el medio, que ahí estaríamos hablando de Alemania, bueno, importante lo de Alemania, ahora lo vamos a comentar, Alemania, Francia, y de hecho la enorme mayoría, fijémonos, ¿de acuerdo?, de países de Europa que efectivamente han aumentado el gasto, no hay duda respecto a eso, pero no alcanzan esos niveles altos y en su conjunto nos quedamos un poco con lo que estábamos diciendo pues justamente aquí, ¿de acuerdo? O sea, hay una disparidad bastante importante. Esta imagen es un poco también la que compartía Statista para valorar un poco ese plan de 800.000 millones, ¿de acuerdo? Tendríamos varios puntos importantes a considerar, pero bueno, creo que podéis poner pausa y lo leéis tranquilamente mientras vamos a los puntos también más importantes. Importante todo esto, y es que desde más o menos mediados de febrero, sí que es verdad que ya venían subiendo desde el año pasado porque todo esto se estaba empezando a cotizar en el mercado, pero es que aquí hubo un catalizador importante, ¿de acuerdo?,
que fue el que finalmente acabó generando el importantísimo rally que estamos empezando a ver en muchísimas compañías europeas cotizadas de defensa en este caso. Muchas de ellas, como nos vamos a dar cuenta justamente aquí, que compartía el gráfico Bloomberg, hablaríamos de Thales, hablaríamos de Rheinmetall, muy importante todo el movimiento que está teniendo, BAE, Leonardo, SAP, etcétera, etcétera. Todas ellas están subiendo bastante, no solamente en las últimas horas de negociación en los mercados, sino en general lo que decimos, ¿no? Justamente desde mediados de lo que sería febrero. Aquí vemos precisamente en cuanto a lo que vendría a ser sobre todo el plan de Alemania, ¿de acuerdo? Que esto es una parte importantísima también a considerar, ese plan que se ha estado también comentando y cómo esas reestructuraciones de fondos de infraestructura, ¿de acuerdo? Y justamente esas reformas del endeudamiento, que esto fue lo que hizo, de hecho, disparar el Bund alemán, que ahora lo vamos a hablar, pero más allá de disparar el Bund alemán, lo que sí que vemos es, en la actualidad, de hecho, subidas bastante importantes, tanto en el DAX 40, que por cierto ya traía subidas en general, pero también como el DAX, el MDAX, en este caso, que es de midcaps, que también en este caso estaría empezando a romper bases importantes, ¿no? Y justamente subir de forma muy acelerada y muy vertical. Claro, y es que precisamente el gasto, el incremento del gasto, el hecho de, como estábamos comentando justamente en esta diapositiva, el hecho de reformar según qué normas de endeudamiento, por un lado puede traer inflación, creo que eso está claro, ahora vamos a hablar de ello, pero realmente en el corto plazo lo que sí que podemos saber o que podremos ver es algo similar a lo que comentaban justamente desde Jefferies, y es básicamente que el impacto directo del aumento del gasto en defensa en la economía será positivo pero limitado, y el efecto dependería básicamente de cómo se estructure, organice y cómo se logre orientar ese gasto en general. Pero bueno, muchas compañías importantes, de hecho 33 de las más grandes del top 100 de la lista de ingresos por defensa, los tenemos justamente en pantalla. Por eso también hablamos de que ese fondo de infraestructuras y la flexibilización del freno de la deuda federal, ¿de acuerdo? Lo que van a traer es un mayor impacto en el crecimiento. Creo que de eso no cabe duda. Muy probablemente hay incremento de salarios, pero con la consecuencia de esa inflación prevista que puede llegar a ser un problema. Esto es lo que descontaba precisamente digamos, el aumento fuerte en el rendimiento del bono alemán a 10 años, que fijémonos cómo se estaría acercando a cotas del 3%, pero además de forma muy acelerada. De hecho, fijémonos que lo tenemos justamente aquí. Subió bastante en el día de ayer, con un gap incluso, venía, perdón, de subir con un gap bastante importante. Este gap hacía que se topase con esta resistencia un poquito de medio plazo, podríamos llegar a decir, pero a partir de ahí, desde ayer y hoy también nos ha llevado directamente a casi las cotas del 3%, como estamos viendo. Es un nivel de máximos muy relevantes y máximos históricos en el Bund. Por lo tanto, lo que estamos diciendo no es ninguna broma. Pese a que esto pueda llegar a generar crecimiento en el corto plazo, incremento de salarios, aunque dependa, por otro lado, de cómo se organice y cómo se estructure, está claro que puede golpear a la inflación. Eso es un hecho y por eso están subiendo justamente las rentabilidades de los bonos. Es básicamente por la parte fiscal en este caso, ¿no? No obstante, las bolsas evidentemente, claro que han tenido una reacción. Fijémonos, sobre todo, compañías importantes del sector defensa, fijémonos Rheinmetall, el rally espectacular que ha tenido, ¿de acuerdo? Y luego, además, lo que estábamos diciendo justamente antes de lo que era la reforma de las normas de endeudamiento, démonos cuenta que, en este caso, importantísimos ganadores, los top o los market movers top, en este caso del stock 600 en el día de ayer, precisamente fueron, como estamos viendo, Heidelberg, que es un fabricante de cemento, por toda la parte de construcciones, etcétera, etcétera, como también un grupo de construcción, de acuerdo con el ticker HOT, muy conocida también y con un rally espectacular que se ha estado gestando en los últimos días en general, que acompañan a la tendencia, todo hay que decirlo, ¿no? En general, ETFs o futuros que podríamos llegar a tener en cuenta, el sector construcción y materiales también están respondiendo al alza de forma significativa, y lo cierto es que, aunque tengamos muchas compañías en el radar y, bueno, algunos efectos importantes que podríamos llegar a considerar, lo que sí es un hecho es que, pese a ese repunte de inflación que se espera, lo que se espera paralelamente también es un crecimiento. Por eso, entre otros muchísimos factores, estamos viendo los mercados subir, mercados europeos sobre todo, dispararse pese a ese repunte en el boom, ¿no? Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cómo operar este escenario ante cualquier persona que se llegue a preguntar un poco esto, ¿no? Bueno, ¿qué hago con mis inversiones? ¿Qué hago con mi cartera? ¿Y cuál es mi perspectiva a partir de ahora en adelante? Bueno, pues básicamente habría tres opciones y
La primera de todas es algo compleja, porque decimos apelar a la ética, porque bueno, mucha gente pues evidentemente tendrá sus principios a la hora de operar y hay muchísima gente que no invierte en sectores de defensa, no invierte en empresas de armamento militar, ¿de acuerdo? Pero bueno, por otro lado también si por ejemplo hablamos incluso de Boeing, ¿no? Que mucha gente lo ve como una aerolínea, más que aerolínea también es sector defensa, recordemos, y recordemos que Boeing fabrica drones que matan a gente, quiero decir, o sea, y mucha gente está invertida en Boeing y bueno, en fin, ¿no? Lo dejo un poco en el aire. Entonces, uno, apelar a la ética y olvidarnos de todo este contexto. Dos, inversión progresiva en muchos valores. ¿Por qué digo inversión progresiva? Porque la gente últimamente está dudando mucho, obviando el punto 1, que eso va a carácter personal, la gente está dudando mucho del punto 2 y el punto 3. ¿Por qué? Porque se encuentran ante un rally espectacular, que es justamente el que estábamos comentando ahora, ¿no? Por ejemplo, caso de Rheinmetall, ¿no? Que venía con una subida muy buena de largo plazo, todo hay que decirlo, pero a la gente le entra dudas cuando ven que el valor lo que hace es subir de forma súper mega vertical. Entonces tienen miedo de entrar sobrecomprados, que luego entre una corrección en el mercado, etcétera, etcétera. Lo que hay que recordar es que todo este plan de defensa europea sí que es cierto que lo que ha generado es un rally muy significativo de forma muy vertical como estamos viendo. Sin embargo, lo que paralelamente deberíamos tener en cuenta es el contexto futuro. Quiero decir, deberíamos estar mirando mucho más adelante en el tiempo a posibles tendencias o a cualquier cosa que se vaya formando y a partir de ahí ir tomando provecho. Es decir, no quedarnos únicamente con esa parálisis por análisis porque estamos viendo gráficos muy verticales y nos entra un poco el vértigo, que vuelvo y repito, es entendible. Por eso la mayoría se encuentra en la dicotomía de ¿qué hago? ¿Dónde entro? ¿Me espero? ¿No entro? Bueno, hay dos opciones básicamente. Una sería inversión progresiva, que ahora lo vamos a explicar, y otro sería buscar el timing perfecto. Por lo general esta suele ir un poco mal y por lo general la más apropiada, aunque depende de cada uno, suele ser una inversión progresiva. ¿Y a qué me refiero? Pues básicamente el hecho de ir estableciendo precios medios. Quiero decir, si yo lo que quiero hacer es mantener exposición en este caso en Rheinmetall, y por lo que sea, no me quiero perder futuras subidas. No sabemos si a partir de ahora seguirá subiendo y luego empezará a consolidar movimientos más relajados, más tranquilos de tendencia, ¿de acuerdo? En ese caso podríamos ver, en el hipotético ejemplo, una no llegada a niveles de suelo y que el riesgo el riesgo en términos operativos es que el mercado se vaya sin nosotros. Por lo tanto, precisamente para mitigar este riesgo, los ejemplos que pueden llegar a ver es inversión progresiva. Si yo tenía pensado entrar con X en cartera, con Rheinmetall o con cualquiera, me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? 1000 hipotéticos euros. Pues evidentemente a una persona que únicamente quiera destinar esto, claro, se la juega a decir entro aquí, entro arriba, en lugar de lo que se podría hacer es dividir esto entre 3, dividirlo entre 4 y hacer aportaciones progresivas, ¿de acuerdo? En según qué niveles, cuando el mercado, pues evidentemente o corrija, ¿de acuerdo? Por eso ponemos otra hipotética entrada más abajo, teniendo en cuenta criterios adicionales, más entrada en el momento en el que el precio continúe marcando máximos, ¿me explico? Por lo tanto, el grado de exposición inicial se divide entre 4, entre lo que sea, y se busca entrar de forma progresiva. Entrar de forma progresiva es como ir metiendo los pies poco a poco en el mar, ¿no? Para ir tanteando cómo está el agua, etcétera, etcétera. Y en función de eso se va aumentando la exposición, el número de entradas, hasta que lo que se genera es un precio medio. ¿De acuerdo? Que es un poco la idea del famoso DCA, dólar cost average, en este caso, pero aplicado a la inversión progresiva en empresas que están respondiendo muy bien a todo este contexto, el cual se espera que se mantenga y todavía se amplíe más, ¿no? Tenemos varias tales, Rheinmetall no es la única, ¿de acuerdo? Aquí lo que sería importante es combinar factores técnicos, por lo que sea encontrar empresas que tengan un grado de verticalidad menor, porque si comparamos tales con Rheinmetall, Rheinmetall está mucho más vertical realmente, pese a todo el movimiento que estamos viendo justamente ahora en tales. Podríamos tener en cuenta lo que decimos, criterios técnicos, es decir, estamos un poco sobrecomprados, esperamos cualquier retroceso, saneamiento de la euforia, ¿de acuerdo? Y buscar entrar a lo mejor en niveles de suelo que estén un poquito más orientados a la preferencia personal, o por el contrario, lo que decimos, directamente exposición progresiva, como estábamos comentando. Muchas de ellas, honestamente, están en un rally espectacular, sería una cuestión puramente personal de cuál elegir, cuál escoger, o en este caso poder optar directamente por ETFs que en su conjunto, ETFs de defensa como es el VANEC, que en su conjunto tienen ya, digamos, incluidas todas estas compañías dentro de cartera, se obtiene en este caso una diversificación con una optimización de costes y pues básicamente lo que acabamos teniendo es
exposición al sector, que es lo que mucha gente en última instancia se está preguntando en los últimos días. Veremos cómo continúa todo esto, porque sin duda es todo un tema importante que va a dar para hablar durante muchísimo tiempo, pero lo cierto es que hay muchísimos valores ya respondiendo a todo esto por el lado de Alemania, por el lado de Europa y por los distintos acuerdos y noticias en general, y pese a algunas alarmas de inflación, sí que es cierto que el mercado, por otro lado, también está cotizando posible crecimiento en este aspecto. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, veremos la evolución de cómo continúa. Soy Franco Machiavelli, como siempre es un placer y nos vemos en el próximo vídeo.